Dice, solo en el Evangelio, solo en el contexto de la revelación de Dios y en la salvación que hay en Cristo, podemos ver la vida desde una perspectiva más profunda que nos cambia. El Evangelio nos cambia de una forma, a un nivel más profundo, no solamente a un nivel moral, porque hay personas que pueden ser morales sin ser cristianas, pero el Evangelio realmente nos lleva a un reconocimiento de que hay algo malo en mi persona, pero que no solamente es lo moral, lo externo, pero que hay algo mal que está en mi corazón. El Evangelio, ese es el nombre de la serie. Estamos en la primera epístola a Timoteo, capítulo 1, de los versículos 12 al 20. Es una serie corta, porque obviamente la carta pues es corta, solamente la vamos a hacer durante el verano. Y después de hacer una serie tan larga en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, pensábamos que necesitábamos un balance, ir al Nuevo Testamento y hablar con mucha claridad de la obra de Cristo y de la iglesia, que está mucho más cercano esto a nosotros. Vamos entonces a leer de los versículos 12 al 20, en primera de Timoteo, capítulo 1. Dice así: doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús, nuestro Señor, pues me consideró digno de confianza al ponerme a su servicio. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esta es la palabra del Señor. Vamos a meditar en tres asuntos que creo que son importantes. Esto es una parte muy personal de la epístola del apóstol Pablo a su discípulo, a Timoteo. Vamos a hablar acerca de lo que fui, dice el apóstol Pablo, de lo que soy, de acuerdo al apóstol Pablo, y de lo que espero y lo que hago. Lo que fui, lo que soy y lo que espero y lo que hago. Es una carta muy personal, una parte muy personal del apóstol. Recordemos que Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que tuviera, con el propósito, con la misión de que arreglara los asuntos doctrinales que estaban afectando a la iglesia en Éfeso. La semana pasada hablábamos acerca de que en la iglesia primitiva un error muy común en esos primeros tiempos de la iglesia era que se combinara la parte cristiana del evangelio y de la obra de Cristo con tradiciones judaicas en las que las personas estaban poniendo mucha atención. Y el apóstol Pablo dice: mira, tienes que corregir esto es muy importante. Y en esta carta Pablo, de una manera muy personal, de una manera en la que habla mucho de sí mismo, le dice al apóstol por qué es importante mantenernos en esta doctrina centrada en Cristo. Esto es importante, que nos mantengamos en esta doctrina centrada en Cristo. Entonces vamos a empezar con esto que Pablo habla de sí mismo acerca de lo que fue. Dice en el versículo 13 y versículo 14: anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fíjense, ¿podría Pablo dedicarse a explicarle a Timoteo la importancia de mantenerse en la fe del Evangelio? Pero me llama la atención que Pablo le da un giro muy personal a esta carta. Además, se pone que es una carta, es decir,
Pablo está escribiéndole a alguien que es muy cercano a él, Pablo está escribiéndole a un discípulo que es muy cercano a él. Pablo y Timoteo han compartido viajes misioneros, han estado juntos durante mucho tiempo, y entonces en esta exhortación a Timoteo para que se encargue de resolver estos asuntos doctrinales, entra el apóstol a algo muy personal y le dice: mira, Timoteo, te estoy encargando todo esto, pero déjame recordarte algo. Sin el evangelio, ¿qué hubiera pasado conmigo? Sin el evangelio, ¿qué sería yo cuando fui un perseguidor de la iglesia, un blasfemo, un insolente y además era un ignorante? Si no fuera por el evangelio, yo seguiría tal vez atrapado en esa forma de pensar. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, es que esto es muy importante, que no nos desviemos del mensaje de Cristo, porque si nos desviamos del mensaje de Cristo, las personas van a seguir creyendo cosas falsas en su ignorancia y van a seguir viviendo una vida en oposición a Cristo, como yo vivía en oposición a Dios antes de conocer el evangelio. Fíjense una cosa, lo que el apóstol Pablo está diciéndonos es: si no conocemos el evangelio, entonces no podemos entender ni siquiera nuestra condición. No podemos entender ni siquiera lo que está mal con nosotros, porque ni siquiera podríamos entender que estamos mal. Porque tal vez sin el evangelio podríamos tener éxito profesional. Y una persona que no conoce el evangelio y tiene éxito profesional, es muy difícil que piense y que diga: oye, estoy mal, mi vida está mal. ¿Por qué está mal? Si tengo éxito profesional, soy una persona exitosa en mi campo, en mi profesión, y financieramente me va muy bien. ¿Cómo puedo estar mal? Otra persona podría decir: oye, tengo una familia preciosa, un matrimonio increíble, la verdad es que ¿en qué estamos mal? No soy muy exitoso en lo profesional, no me he ido muy bien en lo económico, pero la verdad mi familia es una familia tan unida, mis hijos son tan buenos muchachos, mi matrimonio es tan lindo. Y una persona que logra formar una familia así y que además come todos los domingos con su suegra y que están siempre juntos y que salen de vacaciones juntos y que se llevan muy bien. Somos la familia muégano ideal. ¿Cómo podemos estar mal? ¿Cómo podemos? ¿Qué hay mal con nosotros si tenemos esta preciosa familia, este precioso matrimonio, estos preciosos hijos? ¿En qué estamos mal? Fíjense algo interesante. El apóstol Pablo era una persona exitosa en el judaísmo. Si ustedes ven el capítulo 3 de la epístola a los Filipenses, Pablo dice: yo tenía una posición muy importante en el judaísmo, era fariseo, me eduqué en las mejores escuelas judaicas de la tribu de Benjamín. La verdad es que yo aventajaba a muchas personas en el judaísmo. Pero fíjense ahora cómo se presenta en la epístola a Timoteo y lo que le dice a Timoteo. No le dice como a los filipenses su buena posición en el judaísmo, sino le habla a Timoteo de su vida de rebelión, de perseguidor de la iglesia, de blasfemo y de insolente. Timoteo, es importante que resuelvas estos asuntos doctrinales, porque si nos desviamos de Cristo, si nos desviamos del evangelio, entonces las personas van a mantenerse en su ignorancia creyendo que están bien. ¿Puede pasar esto? Sin el evangelio, nadie puede pensar que es una persona que está rota, y utilizando las palabras del Apocalipsis, que eres un miserable, desnudo y que realmente no tienes nada. Qué difícil es llegar a ese punto en la vida humana si no es a causa del evangelio. Dice: solo en el evangelio, solo en el contexto de la revelación de Dios y en la salvación que hay en Cristo, podemos ver la vida desde una perspectiva más profunda que nos cambia. El evangelio nos cambia de una forma, a un nivel más profundo, no solamente a un nivel moral, porque hay personas que pueden ser morales sin ser cristianas, pero el evangelio realmente nos lleva a un reconocimiento de que hay algo malo en mi persona, pero que no solamente es lo moral, lo externo, pero que hay algo mal que está en mi corazón. Dice, en el evangelio, dice Pablo en su carta a los romanos, dice: se revela la justicia de Dios que es por medio de la fe. Es decir, lo primero que el evangelio revela es lo justo que es Dios. En el evangelio se revela el orden que Dios ha establecido y se revela nuestra condición
Una condición en la que reconocemos que no estamos viviendo en el orden de Dios, que no estamos viviendo en los preceptos de Dios, que no estamos viviendo de acuerdo a la santidad de Dios. Y eso tiene que llevarnos a una perspectiva distinta de nosotros mismos. Dice, el Evangelio es lo que nos permite entender que estamos perdidos sin Dios, aunque seamos muy sabios en las cuestiones del mundo. Fíjense lo que dice Romanos 1, 21 al 23. Esto es algo importante que quiero que entendamos. Lo que Pablo está diciéndonos es, sin el Evangelio no puedes comprender tu condición de rebelión en contra de Dios y de que eres un transgresor, aunque de acuerdo al mundo seas una persona respetable y seas una persona exitosa y seas una persona intachable. Fíjense lo que dice Romanos 1, 21 al 23. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extravieron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Pablo está diciendo, el problema humano no es que las personas no son capaces tecnológicamente o filosóficamente o moralmente. El problema es que están en rebelión en contra de Dios y pueden tener logros en el mundo, logros en la construcción de una civilización o de una cultura, pero en realidad en el fondo están perdidos. Los egipcios fueron increíbles constructores, ¿sí o no? Hasta se han escrito libros en donde se dice que los egipcios fueron capaces de construir estas maravillosas construcciones que son las pirámides, de acuerdo en una posición perfecta con respecto al sol, a los equinoccios y a todo lo que pasaba durante el año, porque vinieron extraterrestres a enseñarles eso, ¿no? Los egipcios tenían una capacidad matemática y astronómica increíble, pero era una cultura llena de supersticiones, de muerte, de injusticia. Los aztecas, cuando llegaron los españoles, los españoles lo único que dijeron fue, bueno, pues vamos a secar este lago, nos estorba. Esa fue su solución más tecnológica que alcanzaron, ¿no? Pero los aztecas habían dividido el lago de Texcoco entre las aguas dulces y las aguas saladas para separarlas y poder aprovecharlas. Los aztecas eran personas, constructores increíbles. Los chinos descubrieron la pólvora, ¿no? Los romanos, en la época del Imperio Romano, se descubrió cómo hacer que el cemento cuajara debajo del agua y pudieron construir puentes increíbles a través de Europa. Y sin embargo era una sociedad donde la pedofilia, todas las peores perversiones, la opresión de los esclavos y cosas tremendas pasaban, aunque tecnológicamente eran increíbles, ¿no? Ahí está el Coliseo Romano, que es una obra de ingeniería y de arquitectura preciosa, pero se cometían las peores atrocidades ahí. Sin el Evangelio podemos tener éxito en el mundo y podemos ser considerados personas increíbles y avanzadísimas, y sin embargo no podemos entender que estamos perdidos, que estamos rotos y que estamos transgrediendo el orden que Dios ha establecido para el mundo y que estamos en oposición a Dios. Fíjense, pongamos un ejemplo en la cultura actual en donde los científicos de primer nivel en el mundo están dando a niños con problemas emocionales tratamientos para cambiar de sexo. Estamos hablando de personas preparadísimas, de biólogos, de doctores, de los mejores cirujanos en el mundo. Dice que están dando a niños tratamientos a niños con problemas emocionales para que cambien de sexo. Y así terminen con la enfermedad que ahora se conoce como disforia de género, que no es otra cosa que creer que cambiar de sexo va a resolver los problemas psicológicos y emocionales que tiene una persona. Este mundo dice tiene la tecnología para cambiar el cuerpo de una persona, pero eso no es sabio ni moral, porque lleva a la destrucción de la persona al concederle un deseo que proviene de problemas emocionales y psicológicos. Fíjense, para que no digan que estoy habloteando nada más aquí sin saber nada, quiero decirles que esto lo tomé de un artículo que escribió el doctor Paul McHugh de la Universidad Johns Hopkins, donde se hicieron los primeros cambios de sexo en 1972-74 más o menos, y él fue el jefe de psiquiatría de la Universidad de Johns Hopkins. Dice,
De hecho, dice, la disforia de género, que es el término oficial para definir el sentimiento de que una persona pertenece al sexo opuesto, en realidad pertenece a la familia de los desórdenes relacionados con la percepción del cuerpo, como la anorexia nerviosa y el desorden del cuerpo dismórfico. El tratamiento no debe ser dirigido hacia el cuerpo con cirugías y hormonas. Es como pensar que la anorexia se curará con liposucciones, ¿no? Nadie pensaría eso. Dice, el tratamiento debe ser dirigido para corregir las percepciones erróneas y falsas y resolver los conflictos psicológicos sociales que lo están provocando. Con niños pequeños esto se puede lograr, dice, en la terapia familiar. Estamos hablando del jefe de psiquiatría de Johns Hopkins. Dice, el mayor problema es la información pública que se promueve. La idea de que la sexualidad es fluida y que es el producto de las decisiones, es información que se promueve en nuestra cultura y hasta en clínicas médicas por los medios de comunicación, el cine, el teatro y las escuelas. Ahora hasta en la educación se está promoviendo esto. Dice, estas ideas son promovidas por organizaciones que son casi sectas. Tienen su propio lenguaje, tienen sus grupos en internet donde dan respuestas superficiales a las personas que reclutan, tienen asociaciones y clubes donde dan ideas de cómo vestirse y desarrollar la idea de que el cambio de sexo es la solución a todos los problemas que enfrentan estas personas. Dice, toda esta cultura está haciendo mucho daño a familias, a los adolescentes y a los niños, y debe ser presentado como información falsa que no tiene sustento biológico. Pero fíjense lo que dice este psiquiatra. Pero tengan mucho cuidado si se les ocurre confrontar esa mentira. No hay furia más infernal que la que surge de una idea disfrazada de principio moral. Dice, si a alguien se le ocurre decir esto, lo van a hacer pedazos. Dice, porque se ve como un principio moral, como un derecho de las personas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué tiene que ver esto con lo que Pablo está escribiéndole a Timoteo? Pablo le está diciendo a Timoteo, si nos desviamos del Evangelio, no vamos a mantenernos más que en el error de la cultura en la que vivimos, pensando que hacemos bien mientras somos blasfemos, insolentes y estamos en contra de Dios, porque las personas sin el Evangelio no pueden comprender su condición, no pueden entender que están en oposición a Dios, porque puede ser que son grandes biólogos o grandes cirujanos o grandes científicos, pero fuera del contexto de Dios, fuera del conocimiento de Dios, en su ignorancia, no estarán más que haciendo y produciendo cosas más terribles, más pecado, más destrucción de la persona humana. ¿Se entiende esto? Lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, mira, yo era esto, pero el Evangelio me permitió comprender que yo estaba mal, aunque tenía una gran posición en el judaísmo. Es lo mismo que nos pasa si nos desviamos del Evangelio. No podremos ayudar a la sociedad a cambiar, a renovarse, si no predicamos el Evangelio. Dice, el comprender que Dios amaba a Pablo y la fe que Dios le concedió a Pablo es lo que cambió su vida. Dice, no podemos cambiar la condición de nuestro corazón hasta que el Evangelio no expone nuestra condición rota y caída. Una persona me dice algunas veces, Víctor, tú siempre nos hablas del Evangelio, pero nunca nos enseñas cómo debemos vivir. O sea, siempre estás hablando del Evangelio, pero no nos dices así, a ver ya prácticamente qué se hace. Eso me llamó la atención. Fíjese, Pablo dice, no puedes tener una vida nueva si no comprendes primero el amor de Dios que se te muestra en el Evangelio. No puedes amar a Dios ni a tu prójimo, que eso es fundamentalmente lo que Dios quiere. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. El segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nos enfocáramos solamente en lo práctico, diría, bueno, pues amen al Señor, amen a su prójimo. Amen a Dios ante todas las cosas, más que nada, y ya está. No, hagan eso, amen a su prójimo, sírvanlo, vivan para su prójimo y traten bien a su esposa, a sus hijos y a sus vecinos. Hagan ¿lo pueden hacer? Eso no tendríamos ni siquiera que venir a la iglesia para eso. Dice, pero no puedes amar a Dios ni a tu prójimo si no entiendes lo que eres sin Cristo y lo que Dios te ofrece a través de Él. El perdón que recibimos por Cristo, una relación nueva con nuestro Creador por medio de Jesucristo y la capacidad de adorar al Señor solamente pueden provenir
del conocimiento del Evangelio. Fíjense las palabras de Pablo, como Pablo diciendo, yo era un perseguidor de la iglesia y era esto y esto y esto, pero ahora por la gracia y por el amor y por la fe que tengo ahora en Cristo, esta gracia se ha derramado sobre mí. Y fíjense las palabras que salen de su boca en el versículo 17, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos, amén. Estas palabras registradas en el versículo 17, ¿qué expresan? Son unas palabras de ¿qué? De alabanza, de adoración. Pablo lo que está diciendo, Timoteo, si nos alejamos del Evangelio, si nos empezamos a enfocar en algo de la ley, en algo secundario, y eso es lo principal, no vamos a poder ver vidas transformadas, cambiadas como la mía, y no vamos a poder adorar a Dios. Solamente alguien puede convertirse en un verdadero adorador si comprende el Evangelio, si comprende su posición rota, si comprende la gracia de Dios mostrada en Cristo, y si encuentra en Cristo la satisfacción de su corazón, la salvación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo dice a Timoteo, quiero que arregles estos problemas, porque si no lo haces, no vamos a tener más testimonios como el mío, no vamos a ver a más personas que son cambiadas por el poder del Evangelio, no vamos a ver a más adoradores. Eso es lo que fui. Pero ¿qué es lo que soy? Fíjense lo que dice en el versículo 12 al 16. Dice, doy gracias al que me fortalece, Cristo Jesús nuestro Señor, pues me considero digno de confianza al ponerme a su servicio. ¿Y cómo se presentó Pablo en el principio de la carta? Dice, soy apóstol de Jesucristo, llamado por Dios nuestro Salvador, y por Jesucristo en quien está nuestra esperanza. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Entonces, ¿ahora qué es? Dice, ahora soy un servidor de Dios. Dice en el versículo 15, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo mostrar su infinita bondad. Así llego a servir de ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Pablo se define en el presente como el peor de los pecadores que ha sido perdonado. Yo no sabía que había un debate teológico tremendo sobre estas palabras del apóstol Pablo. Hay personas que dicen, no puede estar diciendo Pablo que era el peor de los pecadores. Si es el apóstol, no puede estar diciendo eso, ¿no? Claro que no, él no está diciendo que es el peor de los pecadores. ¿Por qué tendríamos que defender a Pablo? ¿Qué tendría de malo que Pablo dijera, soy el peor de los pecadores? Pero también obviamente puede estar en una hipérbole, puede estar diciendo eso, porque Pablo vivía en el tiempo de Calígula y de Nerón. ¿Estaría diciendo Pablo que él era peor que Calígula y Nerón? Obviamente no. Pero Pablo está diciendo de una manera personal, de una manera muy personal, diciendo, bueno, ¿qué más me faltaba hacer? ¿No? O sea, de todo lo que he hecho, perseguir a la iglesia, matar a personas, ser blasfemo y ser un insolente, ¿no es suficiente para pensar que Dios no debería de haberme perdonado? Pero que por su gracia soy ahora lo que soy. Soy un servidor del Señor, soy un apóstol llamado por Dios. No es que Pablo está diciendo que es el peor de los pecadores, pero si tú no te consideras a ti el peor de los pecadores, nunca vas a aprovechar el Evangelio al 100%. O sea, si tú dices, bueno, sí tengo algunos pecadillos, pero realmente, pues, así muy graves, pues, no. O sea, así tanto como blasfemo, como, sí tengo mal genio, pues sí, pero realmente son cosas muy pequeñas, que, pues sí, gracias a Dios que me perdona, pero así tanto como un perdón que yo necesite, así muy grande, pues, eso es lo que eso es lo que el Señor Jesús les enseñaba a muchas personas, ¿no? Me encanta el pasaje de Lucas capítulo 7, donde Pablo está cenando en casa de Simón el fariseo, y está esta mujer pecadora, ¿no? Y que está llorando y que está enjugando de los pies a Jesús con sus propios cabellos, ¿no? Y entonces el fariseo está diciendo, ay, ¿para qué me he invitado a Jesús a comer aquí? Porque si realmente fuera un profeta de buena calidad, si fuera un buen profeta, pero bueno, pues sabría qué clase de mujer le está tocando. Él es un profeta y es una mujer inmunda y está dejando que lo toque ahí. Voy a cuidar más a las amistades que invita a comer a mi casa, porque este profeta debe ser de segunda o de tercera. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, le dice, Simón, mira,
cuando llegué a tu casa no me diste un beso, porque los judíos se daban un beso cuando llegaban a la casa. Y tampoco me lavaste los pies, porque se supone que en aquella época, pues era, si recibías a alguien importante, le lavabas los pies. Pero como Jesús no era así como uno de los personajes sociales más influyentes, pues así como que pues ni beso ni... que se siente a comer, pero pues tampoco le voy a lavar los pies. O sea, realmente Simón el fariseo estaba interesado en conocer a este Jesús, pero socialmente no era una persona muy importante, y realmente Jesús lo que le dice: mira, me has tratado con bastante desprecio, no sacaste tu mejor vajilla, no me diste una muy buena comida, o sea, hay un sandwichito para que comamos ahí conmigo, ¿no? Dice: pero esta mujer no ha dejado de llorar y de besar mis pies y de secarme los pies con su cabello. Dice: ¿sabes por qué? Porque esta mujer se le ha perdonado mucho. Esta mujer realmente necesita la salvación, pero pues al que poco se le perdona, poco ama. Fundamentalmente lo que Pablo está diciendo aquí cuando él dice: soy el peor de los pecadores, está diciendo: realmente reconozco mi condición y lo que merecía mi condición, y que sin embargo, en lugar de darme lo que merezco, que es la muerte, ahora soy perdonado. Y yo quiero decirte en esta mañana: si tú no te consideras el peor de los pecadores, siempre, si poco se te ha perdonado, poco vas a amar también a Cristo. Si tú piensas: poco se me ha perdonado, porque la verdad pues he sido siempre una buena persona, poco vas a amar a Cristo. Fíjense, Pablo fue, dicen los conocedores que Pablo fue madurando en su percepción de sí mismo, y que llega en su madurez a decir esto: de los pecadores yo soy el primero. Porque antes, por ejemplo, en 1 Corintios 15:19, Pablo expresa algo muy personal también de cómo se ve a sí mismo. Pero en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 15:19, Pablo dice esto: admito que soy el más insignificante de los apóstoles. Fíjense qué diferencia, ¿no? De los pecadores yo soy el primero. Pero antes, cuando era más joven, estaba diciendo: soy el más insignificante de los ¿qué? ¿De los pecadores? No, de los apóstoles. O sea, su apostolado, eso era lo importante en ese momento para Pablo. Aunque soy el menor, todavía es humilde, ¿no? Porque bueno, soy un apóstol, pero el menor de los apóstoles. Luego ya con los años, en Efesios 3:8, fíjense lo que dice en el versículo 8, Efesios 3:8: aunque soy el más insignificante de todos los santos. Primero, el más insignificante de los apóstoles, luego el más insignificante de los santos. Pero ya más viejo, ya más maduro, ya con más años en el evangelio, dice: soy el primero de los pecadores. Fíjense, no fue como subiendo la percepción de sí mismo, la imagen que tenía de sí mismo, sino más bien fue dándose cuenta realmente de quién era. Dicen los expertos: primero decía el más pequeño de los santos, el más pequeño insignificante de los apóstoles, ahora soy el primero de los pecadores. Así te ves a ti mismo. ¿Piensas que tu pecado es suficiente para que recibieras la condenación y te maravillas de que Dios te perdone y te ofrezca y te intercambie a su Hijo Jesucristo por ti? ¿Te maravilla eso? ¿Te encanta eso? ¿Te consuela eso? ¿Te conmueve esa realidad? ¿O simplemente es algo como: pues sí, gracias, está chido lo que hizo Cristo por mí, pero bueno, así tan malo, tan malo? Estas expresiones de Pablo acerca de sí mismo y de su condición como pecador salvado por gracia, y de cómo ve ahora su servicio en el contexto de la fe en Cristo, debe ser una descripción en la que nos identifiquemos todos los que hemos sido perdonados en Cristo Jesús y que hemos sido llamados a servirle. Pero dice: si la fe cristiana entonces se diluye en aspectos que no provienen directamente de la persona y de la obra de Cristo, es lo que Pablo está queriendo explicarle a Timoteo. Entonces lo que me pasó a mí, lo que yo he encontrado en Cristo, no podrá ser experimentado por otras personas. Si nos desviamos un poquito de la obra de Cristo y dejamos de vernos en Cristo en el presente, entonces estamos en un camino que no es la verdad. Y tal vez utilicemos la Biblia
Tal vez tengamos algunos hábitos o costumbres cristianas, pero en realidad no seremos verdaderos cristianos. Hay cristianos muy light en nuestro tiempo. Hay personas que toman la fe muy a la ligera, tal vez como Simón el fariseo que estaba ahí con Cristo, pero realmente no lo tomaba muy en serio. Y que hablan, cristianos que hablan de Dios en general. Sí, Dios esto, Dios el otro, o sea, pero nunca los oyes hablar de Jesús en una forma personal como la de Pablo. El sermón de hoy se titula Todo es personal, ¿no? Porque Pablo está hablando de cosas muy personales y hay personas que hablan de Dios en general, vienen a la iglesia, pero hablan de Dios así de forma general, pero nunca hablan de Cristo, nunca los oyes expresar lo que Cristo es para ellos, lo que han encontrado en Cristo. Hablan de una fe genérica. Dice, solo un cristiano puede, como Pablo, hablar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Solo un cristiano puede dar testimonio de lo que era antes de Cristo y ahora después de conocer a Cristo. Dice un comentarista ahí, en la iglesia hay muchas personas que pueden hablar de muchos temas, de política, del medio ambiente, de justicia social, de servicio a la comunidad o de la Biblia misma, pero que no son capaces de expresar de una manera personal su fe en Cristo. No tienen claro qué es Cristo para ellos, ni sus vidas giran alrededor de Cristo en el presente. Para muchos cristianos su fe solo consiste en creer en Dios y en conocer la Biblia, pero no hablan del arrepentimiento y del perdón que se encuentran en Cristo. No hablan de la necesidad de conocer a Cristo y no podrían ni siquiera decir que son, junto con Pablo, los peores de los pecadores. ¿Qué clase de cristiano eres tú? Dice, son cristianos que oran por otras personas, por su trabajo, por su salud, por sus problemas, pero no oran por la salvación de esas personas. Qué interesante, ¿verdad? Hay muchos cristianos que oran por el vecino, por la vecina, por el primo, por la tía, por la persona está muy enferma, o tiene problemas en el trabajo, o esto, el otro, aquello, y dicen, pidan por eso, y le preguntas, oye, ¿y es cristiano? No, pero pues que tenga trabajo. Ahorita lo que le urge es el trabajo, ¿no? La salud, ¿no? El que tiene salud tiene todo, ¿no? Así hay cristianos que piensan, ¿no? El que tiene salud tiene todo. ¡Wow! Dice, hay muchos cristianos que se identifican como cristianos, pero no le dan mucha importancia al pecado, ¿no? Viven en fornicación, mienten, hablan mal de otros, son envidiosos, no piensan que su pecado es algo muy grave. Dice, realmente hay muchos cristianos que no creen que la salvación solo se obtiene por medio de la fe en Cristo. Realmente hay muchos cristianos que no creen que los que mueren sin conocer a Cristo van a una eternidad sin Dios, que es el infierno. Hay muchos cristianos que no creen esto. Realmente no creen que las personas que mueran sin conocer a Jesús van a ir al infierno. No les importa mucho porque ven a esas personas como pues tienen una buena vida. Dice, hay personas que dicen, bueno, yo creo que si alguien cree en Cristo, aunque cree también en la Virgen, en los santos, en el Carmen, en el horóscopo, en las buenas vibras, si creen en Cristo son cristianos, ¿no? O nos vamos a poner muy exigentes. Hay cristianos que creen que otras personas son cristianas aunque nunca vayan a la iglesia y dicen, sí, mis hijos, sí, mi cuñada, sí, mi papá, mi mamá, son cristianos, nunca van a la iglesia, ¿no? Pero leen su Biblia y sí, son cristianos, sí están en la fe. Así vemos el cristianismo, así vemos la fe cristiana. Somos incapaces de hablar de una forma personal del evangelio, solamente tenemos información evangélica y nos identificamos con ciertas cuestiones culturales evangélicas o bíblicas, pero no estamos enfocados en Cristo, ni nuestra vida gira alrededor de Cristo, y nuestra esperanza está puesta en Cristo. Estamos apasionados por Cristo y pensamos que lo único que necesitamos es a Cristo. Muchas personas viven así el cristianismo y esto es algo tremendo. Pablo le dice a Timoteo, esto es lo que soy ahora y quiero servir como ejemplo a los que creyendo tengan vida eterna. Es decir, lo que dice Pablo, quiero que mi testimonio sea posible para otros a causa de la predicación del evangelio y de que no nos desviemos del evangelio. Realmente nuestras vidas y nuestro testimonio llevarán a otros a la vida eterna. Así te ves tú. Es una persona que si otras personas le conocen personalmente, se van a encontrar con Cristo en algún momento. Sus vidas van a ser desafiadas por comer contigo, por ser tus amigos.
O simplemente convivirás con muchas personas durante 50 o 60 años y nadie se convertirá y nadie te preguntará por qué tú eres cristiano, por qué tú vives así, por qué tú piensas así. Si así estás viviendo, si tienes un montón de amistades que tienes miles de años de conocerlas y has vivido con ellos y nunca les has dado testimonio de tu fe, de Cristo, no porque quieres, sino porque ellos te preguntan, tienes que pensar si no eres un cristiano tan light que ni siquiera pareces cristiano, que ni siquiera los demás saben que eres un cristiano. Así estás viviendo tu fe. Pablo dijo, no nos desviemos, Timoteo, porque quiero que esto se extienda. Finalmente, 3, lo que espero y lo que hago. ¿Qué es lo que espera Pablo y qué es a lo que se dedica? Fíjate lo que dice en el versículo 18 al 19, hasta el 20, perdón. Dice, Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que apoyado en ellas pelees la buena batalla y mantengas la fe y una buena conciencia. La palabra es deseo. Lo que espero, lo que quiero que ocurra, Timoteo, es que te mantengas en el Evangelio, en Cristo, que evites todas estas conversaciones que no llevan a nada, genealogías, cuestiones de la ley, que ni siquiera entienden lo que están diciendo. Eso, no te desenfoques. Deseo que pelees la buena batalla. Fíjate, ¿qué es pelear la buena batalla? ¿No? Dice, mantengas la fe y una buena conciencia. Que mantengas la fe en Cristo, por Cristo, en lo que Cristo ha hecho. Mantente en Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Fíjense, se dice que cuando se habla de estas profecías que antes hicieron acerca de él, algunos comentaristas piensan que Pablo se está refiriendo a las profecías que se hicieron de Timoteo cuando lo ordenaron, cuando le impusieron las manos los del presbiterio. Allí en la primera epístola de Timoteo 4:14, esto lo vamos a ver en las siguientes semanas, dice, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. Timoteo, recuerda para qué te impusimos las manos y dijimos, lo enviamos como pastor. ¿Para qué te estoy mandando como pastor? Para que no te desvíes de esta sana doctrina. Pelea la buena batalla de la fe y mantente en esta buena doctrina. Eso es lo que quiero, eso es lo que Pablo deseaba. Dice, una buena conciencia solo se mantiene si estamos enfocados en Cristo. Si nos desviamos, entonces ya no podemos tener una buena conciencia. Fíjate qué profundo es esto. ¿Cómo puedo mantener una buena conciencia? Alguien diría, bueno, una buena conciencia se mantiene si te mantienes con pensamientos puros. Si te mantienes pensando en la palabra de Dios, cantando salmos y alabanzas. Así se mantiene una buena conciencia. ¿Quién entonces en esta mañana podría decir que tiene una buena conciencia? Si eso es lo que se requiere para tener una buena conciencia. Una persona que no tiene malos pensamientos es la que tiene una buena conciencia. Una persona que solamente tiene pensamientos y deseos puros es la que tiene una buena conciencia. Entonces, si es así, ¿quién tiene una buena conciencia en esta mañana? ¿Tú tienes una buena conciencia en esta mañana? ¿Tienes puros pensamientos puros? ¿Has estado pensando puras cosas que honran a Dios durante toda la semana? ¿Tus deseos, tus motivaciones están solamente puestos en la palabra de Dios? La única forma de mantener una buena conciencia es mantenerla en Cristo, es decir, saber que soy perdonado y que esos pecados y que esos deseos y que esos pensamientos que no honran a Dios han sido cubiertos por la sangre de Cristo y que puedo acercarme a Dios con una buena conciencia, no porque tengo una buena conciencia, sino porque a causa de Cristo tengo una buena conciencia, porque Cristo murió por mí, porque Cristo obedeció la ley por mí, porque Cristo resucitó y porque Cristo intercede por mí. Puedo acercarme a Dios con una buena conciencia, no porque soy bueno y porque soy puro, sino porque Cristo me purifica, porque Cristo me limpia, porque Cristo me perdona. Así es como se puede conservar una buena conciencia. Pero si te desvías de Jesús, no puedes tener una buena conciencia. Si no estás centrado en Cristo y en su obra hecha a tu favor a cada momento, no puedes mantenerte con una buena conciencia. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, no solamente Pablo habla de una manera personal sobre su experiencia con Cristo, sino que le recuerda a Timoteo de una manera muy personal lo que debe hacer. Recuerda para qué te ordenamos. Recuerda lo que dijimos acerca de ti cuando te ordenamos. Todo esto es personal para el apóstol y todo es personal para nosotros, los que estamos en Cristo. Cuando escuchas un sermón, cuando lees la Biblia, cuando piensas en tus circunstancias, cuando recuerdas
todo lo que Cristo ha hecho por ti, cuando estás luchando con el pecado, mientras oras, mientras lees la Biblia, mientras servimos a Dios, todo es personal y todo debe llevarnos hacia si tenemos una conciencia en Cristo o no. Dice, al igual que Pablo, deberíamos de desear tener siempre la sana doctrina que es producida por el amor de Cristo, por su gracia y por la fe puesta en Él. Hay algo que Pablo desea, y es que Timoteo se mantenga centrado en Cristo, pero también luego Pablo dice algo que parece como que no tiene nada que ver con esto. Fíjense lo que dice, cuando termina de hablar sobre tener una buena conciencia, dice, algunos, por no hacerle caso a su conciencia, han naufragado en la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces, primero Pablo está hablando de una forma muy personal de todo lo que le ha ocurrido con Cristo, de todo lo que le ha pasado antes, de lo que ahora es en Cristo y de lo que desea que Timoteo haga. Pero dice, pero ahora me encargo también de algunos problemas. Y a Himeneo y Alejandro, que son personajes que no estamos muy seguros de quiénes son, dice, a estos los he entregado a Satanás. Dicen los expertos también que parece ser que entregar a alguien a Satanás era un privilegio de los apóstoles. ¿Se acuerdan cuando Barjesús, que era un hechicero, está tratando de apartar a Sergio Paulo, que es un personaje importante romano en la isla de Chipre? Y entonces el apóstol, ya viendo que este Barjesús, que era un judío hechicero, fíjense cómo mezclaba el judaísmo con la hechicería, le dice, tú estás estorbando la obra de Dios, te vas a quedar ciego ahora. Y entonces se quedó ciego. Esa es la autoridad apostólica. Por eso ahora no hay apóstoles, aunque las personas digan que son apóstoles. Puede ser alguien apóstol en el sentido de que es un pionero, de que evangeliza, de que establece iglesias. Bueno, en ese sentido podemos todavía hablar de un don apostólico, pero un don apostólico con la autoridad apostólica nadie lo tiene, porque nadie puede ni entregar a una persona a Satanás ni dejar a alguien ciego. Pero dice, se entrega a Satanás como se entregó a este hombre incestuoso en Corinto, cuando dijo Pablo, entréguenlo a Satanás para la destrucción del cuerpo, pero para que viva espiritualmente, que sufra. Fíjense, Pablo tiene el deseo de mantenerse en el Evangelio y de que Timoteo se mantenga en el Evangelio. Eso es lo que desea, pero también se encarga de quitar todo lo que estorba la sana doctrina que debe estar enfocada en Cristo. Fíjate, no es una vida pasiva la vida del cristiano, sino es una vida en la que luchamos para quitar todo lo que se opone a un caminar cercano con Cristo, a mantenernos fieles a Cristo. ¿Qué está en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que está estorbando tu caminar con Cristo? ¿No lo vas a quitar? Si ya lo sabes, si ya sabes qué es, no vas a decir, ya no voy a seguir con esto, vamos a destruir lo que estorba nuestro caminar fiel con Cristo. Dice, espero que podamos llegar al momento en el que junto con Pablo podamos decir estas palabras que alguien escribió y que resumen lo más importante en la vida de Pablo. Fíjense, espero que podamos llegar al momento en el que junto con Pablo podamos decir estas palabras. Es un pequeño verso que alguien escribió. De los pecadores yo soy el primero, pero Jesús su sangre por mí dio. Murió para que ahora viva yo, murió para que nunca muera yo. ¿Será posible resumir en tan breves palabras lo que Pablo deseaba, lo que Pablo buscaba y para lo que Pablo vivía? De los pecadores yo soy el primero, pero Jesús su sangre por mí dio. Murió para que ahora viva yo, murió para que nunca muera yo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te agradecemos porque el apóstol de una manera muy personal describe a Timoteo lo que ha vivido junto con Jesús, lo que es en Cristo, lo que espera en Cristo y lo que hace en Cristo. Señor, queremos pedirte que no seamos cristianos light, sino que seamos cristianos que viven apasionados, centrados en Cristo, alrededor de Cristo, por Cristo y para Cristo. Padre, que mientras esperamos tu regreso, nos halles adorándote, nos halles sirviéndote, pero todo a causa de Cristo. Que luchemos por quitar todo lo que nos estorba en nuestro caminar contigo. No queremos acostumbrarnos a vivir alejados de ti, no queremos acostumbrarnos
vivir una vida que no te honre, que no te glorifique. Que no nos pase eso, Señor. Levanta una pasión en medio de tu iglesia, por causa de Cristo, para Cristo y por Cristo. Te lo pedimos, Padre, en ese nombre precioso. Amén. Amén.